Curso Economía Internacional. Fundamentación inicial de Economía Internacional. Presentación. Unidad 1. Elementos teóricos de la economía internacional. En esta unidad se estudian fundamentos básicos de la economía internacional y la teoría clásica del comercio internacional. De igual forma se analizan los elementos constitutivos de los modelos de la ventaja comparativa, ventaja absoluta, modelo Heckscher-Ohlin, fundamentos de comercio internacional a partir de consideraciones centroperiféricas y la dinámica de sustitución de importaciones, modelos neotecnológicos, modelos basados en la demanda interna y modelo de ventaja competitiva de Porter. Objetivo de aprendizaje. Conocer e identificar los principales elementos teóricos de las diferentes escuelas y esquemas de pensamiento clásico y contemporáneo relativos al intercambio de bienes y servicios en el mercado internacional, estableciendo relaciones conceptuales del curso para construir una visión panorámica y crítica desde la teoría de economía internacional con el contexto globalizador de mercado actual. La teoría de la economía internacional como campo especial de investigación desarrolla de forma sistémica a través de los autores clásicos como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y Frank Toussaint. Ellos desarrollaron incipientemente una teoría de comercio internacional desde el estudio acerca de las causas y efectos del comercio internacional. Dentro del contexto clásico, podemos observar la especialización en la producción o la división del trabajo en diferentes niveles del sistema económico. Las personas se especializan en ciertos productos. Lo mismo es cierto para las regiones económicas y para los países. Las unidades económicas especializadas pueden entonces necesitar cambiar o comerciar algunos de sus productos. Mientras que la teoría económica general trata los problemas de una economía individual cerrada, la economía internacional trata los problemas de dos o más economías abiertas. En particular, la economía internacional trata los mismos problemas de la economía global, pero los trata en su ambiente internacional. Desde su objeto, la economía internacional estudia la interdependencia económica y financiera entre las naciones. Analiza el flujo de bienes, servicios, pagos y dinero entre una nación y el resto del mundo. Las políticas tendientes a regular este flujo, así como su efecto en el bienestar de las naciones. Los principales problemas que adopta la economía internacional son el proteccionismo creciente en los países industrializados y la tendencia de división en grandes bloques de comercio económico. Desde lo monetario, se enfrenta una volatilidad excesiva de los tipos de cambio referido a la fluctuación en el valor internacional de las monedas nacionales. Las crisis financieras frecuentes en las economías en desarrollo y de transición, el desempleo estructural de las naciones y la inseguridad laboral a nivel mundial. Los fundamentos clásicos del comercio internacional desde la ventaja comparativa y ventaja absoluta. La ventaja absoluta de Adam Smith. Según el autor, una nación posee una ventaja absoluta sobre los demás en la producción de un bien cuando puede producir mayores cantidades de este mismo con los recursos de sus vecinos. Para Smith, los países deberían especializarse en producir únicamente mercancías en que gozan de condiciones naturales que le otorguen una ventaja absoluta sobre los demás, es decir, donde sus costes medios de producción fueran inferiores al de otros países, con lo cual tendría unos rendimientos de producción mayores a las demás naciones.
La ventaja comparativa o relativa de David Ricardo parte de un problema de carencias o menores grados de movilidad de los factores productivos en el ámbito internacional, que se hacía el cuestionamiento de considerar cuál sería el escenario si un país tuviera ventajas absolutas en la producción de varios bienes. Este entonces produciría todos los bienes que se demandan y los demás países ninguno. Este dilema fue centro del pensamiento de David Ricardo para establecer su teoría de ventaja comparativa, la cual parte del principio de establecer que los países pueden especializarse en la producción de los bienes que puedan fabricar a un costo relativamente menor, aún sin gozar de condiciones absolutas que son ventajas para la producción. Así entonces, el argumento de Ricardo se fundamentó en que el comercio internacional es posible desde una única condición, la cual es costos relativos menores en relación con dos posibles bienes, sin la necesidad de que el país en cuestión tenga una ventaja absoluta en la producción de dichos bienes. Es decir, si un país puede producir un artículo con un costo inferior al de otro, entonces el que produce a un costo inferior debería sacrificar menos recursos para la producción del artículo en cuestión, lo cual hace que se presente una ventaja comparativa a fin de adelantar su producción y sacar beneficio de las ventajas comparativas del mercado global. El modelo Heckscher-Ohlin parte de los postulados de David Ricardo y la ventaja comparativa para dar explicación sobre el por qué el comercio internacional y la especialización internacional eran las diferencias entre la productividad derivada del trabajo en los países, a consecuencia de cambios en la tecnología aplicada, los recursos de los países u otros aspectos como el clima, por ejemplo. Así entonces, partiendo de las ventajas comparativas, Heckscher y Ohlin elaboran un modelo matemático de equilibrio general del comercio internacional, en el que se expresaba lo siguiente: las causas de las ventajas comparativas de un país respecto a los otros, variaciones de las ventajas comparativas a través del tiempo, la influencia del comercio internacional en el tamaño de las industrias de los países, la influencia que ejerce el comercio internacional en las retribuciones de los factores de producción de los países, el beneficio dentro de la economía de los países a causa del comercio internacional existente. Para el modelo Heckscher-Ohlin, el resultante del comercio internacional es considerado desde las diferentes dotaciones de factores productivos. Entonces, si un país presenta gran abundancia relativa de capital y otros con abundancia relativa de trabajo, normalmente los países más ricos en capital exportarán bienes intensivos en capital, y asimismo los países más ricos en factor de producción trabajo exportarán bienes intensivos en trabajo. En conclusión, los países tienden a exportar bienes que son intensivos en los factores de producción con que están abundantemente dotados. Fundamentación, modelo de comercio, centro-periferia, Cepalino. Los principios del modelo centro-periferia provienen del economista Raúl Prebisch, quien fue directivo del Banco Central de la Argentina y consultor internacional en materias de creación y reforma de la banca central en América Latina. La concepción fue desarrollada desde el análisis de la articulación de las relaciones económicas entre el centro y la periferia, luego de la época de la Segunda Guerra Mundial. Esta visión se plasmó en diagnosticar el problema de desarrollo económico de América Latina, donde gran parte del argumento se centraba en una crítica al comercio internacional de la época, donde se partía desde dos premisas. La primera en relación a que la industrialización era necesaria para la modernización
y el desarrollo de la periferia. Y en segundo lugar, que se requería una reforma agraria y la modernización del sector primario de la economía periférica. En consecuencia, la principal implicación de lo anterior era que el Estado, tal como lo hicieron los países desarrollados durante el siglo XIX y principios del siglo XX, tenían que desempeñar un papel protagónico para promover los procesos de industrialización, por un lado, y asimismo el desarrollo agrícola por otro. Lo anterior implica que los países periféricos deberían corregir las tendencias de las economías hacia la restricción externa, como consecuencia de una elevada elasticidad ingreso de las importaciones en relación con la baja elasticidad ingreso de la demanda en exportaciones. Es decir, que los países periféricos deberían restringir las importaciones que realizaban en su dinámica comercial. Además, este proceso buscaría contrarrestar la tendencia al deterioro de los términos de intercambio a través de la reasignación de los recursos productivos hacia la producción industrial de los países periféricos. Lo anterior daba en consideración un esfuerzo inmenso por cambiar la estructura productiva de los países a través del desarrollo del sector de la manufactura por medio de la difusión del progreso tecnológico. Y es así pues que este enfoque de desarrollo, que daba al Estado un papel clave en el crecimiento económico de los países periféricos, priorizó como su eje central la política de sustitución de importaciones, apoyada y estimulada por una política industrial vertical. Estas políticas mencionadas fueron dadas a la práctica efectivamente. La estrategia centrada en la industrialización dirigida por el Estado enfrentó importantes limitantes. Por un lado se presentaron crecimientos económicos desiguales en los países periféricos y a nivel regional se perdió el dinamismo entre los periodos 1941 a 1949 y 1950 a 1959. El promedio de la tasa del PIB per cápita de América Latina era relativamente bajo, con cifras entre el 2.7 y el 1.7%. Y por otro lado, el impacto en términos de composición del producto y empleo fue poco significativo para lo esperado. La CEPAL reconoció de manera temprana, a finales de los años 50, las limitaciones del enfoque y abrió las puertas para una estrategia alternativa, razón por la que fue duramente criticada, sobre todo por parte de los sectores liberales del comercio, calificando a Previs y a la CEPAL como autárquicos por sus planteamientos y recomendaciones de política comercial. Hacia los años 60, se estableció que las estrategias de industrialización por sustitución de importaciones no se traducían en un desarrollo de la industria ni tampoco en generación de empleo. Además, no se consideró que se habían disminuido los requisitos de importación. Finalmente se enfatizaba que se había promovido la ineficiencia de la industria y el deterioro de la competitividad en los mercados internacionales. En los años 80, los mercados nacionales estaban aislados de la competencia externa, debilitados y destruyendo el incentivo necesario para mejorar la calidad de la producción y la reducción de los costos, como puntos focales de una industrialización en los países periféricos. Modelos neotecnológicos y modelos basados en la demanda interna. Los modelos neotecnológicos intentan explicar el comercio internacional en nuevos productos, donde el país productor tiene una ventaja comparativa desde un proceso derivado de la existencia de patentes u otros derechos de propiedad sobre la tecnología. Con lo anterior se supone que la innovación e imitación afectaría la estructura de las exportaciones. En este modelo, los productores que desarrollan nuevos productos relativamente tienen acceso fácil a los mercados externos por términos de innovación, mientras que los productores posteriores deben determinar el acceso al mercado externo en consideración a una posición
de ventaja derivada de menores costos relativos de producción, para ubicarse en un buen nivel de ventas en el comercio mundial. Así entonces, los modelos neotecnológicos determinan su mercado altamente con relación a la innovación y desarrollo de productos y servicios para cubrir la demanda requerida a nivel mundial. Los modelos basados en la demanda interna relacionan la determinación de las exportaciones de un país con su estructura de demanda interna. Así entonces, se parte de la concepción de establecer que los tipos y características de los bienes manufacturados por un país son específicos a su propia estructura industrial, así como a su ingreso per cápita. En esta división de comercio, las exportaciones son ajustadas a la mayoría de los consumidores, mientras que las importaciones se acomodan a diferencias, necesidades y gustos de las minorías. Así entonces, el argumento central está enfocado en que un producto debe ser demandado por un país cualquiera con fines de consumo e inversión, para que este producto tenga posibilidades de exportación. Modelo de ventaja competitiva de Michael Porter. La ventaja competitiva surge porque las condiciones de competencia cambian en el mercado externo. Así entonces, en un contexto donde el comercio mundial es más global y donde el desarrollo tecnológico produce cambios en los sectores económicos de las naciones, así como el costo deja de ser una variable relevante de competencia y se abre la competitividad estructural. Entonces, Porter define su argumento desde 5 agentes y fuerzas que operan en el mercado de la siguiente forma. La demanda interna, el cual es un factor determinante de la capacidad para competir internacionalmente que tienen las empresas de un país. Los aspectos cualitativos de la demanda tienen gran importancia para la expansión internacional de la empresa. Dotación de recursos productivos y su costo. Se distingue entre recursos naturales puros y los creados y transformados a partir de estos mismos en términos de producción. Relación entre empresas. Suponen ventajas competitivas cuando tanto el cliente como el proveedor trabajan en el ámbito internacional, lo cual les otorga la posibilidad de mejorar la calidad de sus productos. Además, los avances o tendencias detectadas en un país extranjero pueden introducirse en el mercado interno. Nivel de competencia. Cuando la competencia es fuerte en el mercado externo, las empresas tienden a mejorar, a ser más creativas o a buscar especializarse como estrategia de supervivencia en el mercado global. El gobierno juega un papel importante en el modelo de comercio de Porter, ya que, a través de políticas económicas, pueden mejorar la competitividad internacional de las empresas. El problema es definir una política intervencionista o una política de libre mercado, que potencialice las ventajas competitivas y que elimine las imperfecciones del mercado, como pueden ser los monopolios. Conclusiones. El contexto clásico del comercio internacional supone la especialización de la producción o la división del trabajo en diferentes sistemas económicos. El fundamento clásico de la economía internacional establece 2 modelos relevantes. El primero de ellos basados en las ventajas absolutas de Adam Smith y el segundo ventajas comparativas o relativas de David Ricardo. El modelo Hetzcher-Ohlin establece su fundamento desde la ventaja comparativa de Ricardo y amplía la visión del mismo hacia las causas y variaciones de la ventaja comparativa en el comercio mundial, además de la influencia del comercio mundial en el tamaño de las industrias, retribución de factores y beneficios dentro de la economía. El modelo centro-periferia, cepalino, se estableció desde la industrialización y modernización de economías de periferia y reformas agrarias para potencializar el sector primario de los países periféricos. Los modelos neotecnológicos basan su dinámica y acceso al mercado externo con base en la innovación de nuevos productos. Los modelos de demanda interna fijan su potencial comercial en la determinación de exportación basados en su estructura de demanda interna. El modelo de ventaja competitiva establece la interacción de la demanda interna, dotación de recursos productivos y costos,
relación de las empresas, niveles de competencia y el gobierno, para potencializar el mercado de los países y buscar el mejor nivel de competitividad en el comercio global.